¡Hey! ¿Qué pasa, máquinas? Este es el segundo vídeo de una secuencia de vídeos de cómo configurar tu Mac desde cero, un Mac con Big Sur. Tienes en la descripción del vídeo todos los enlaces al resto de vídeos, así que no te los pierdas. Y venga, vamos a seguir configurando nuestro Mac. Bien, esta parte es muy interesante, veréis. Vamos a pinchar en ella y desde aquí tenemos varias opciones que yo no suelo tocar nada, pero sí que me gusta hacer una cosa y es darle a este botón especial porque sí que me gusta que cuando yo me vaya a una esquina ocurra algo. Bien, ¿y qué es lo que hago yo para que esto ocurra? Pues mirad, en esta esquina, cuando yo me vengo con el ratón en esta esquina de aquí arriba, suelo poner esta herramienta de aquí, Mission Control. Ahora veréis por qué y por qué lo hago. Ahora que ya la tenemos activa, si yo pincho aquí, si nos venimos aquí, podemos sumarle escritorios, incluso en cada escritorio poner un fondo diferente y muchísimas más cosas que podemos hacer. Y esto me encanta, porque nosotros podemos estar moviendo cosas y trabajando directamente de un escritorio a otro. Como siempre he dicho en esta clase de vídeos, como yo antiguamente trabajaba mucho en esto de la oficina, si por ejemplo imaginaros que viene el jefe automáticamente si tenéis un ratón Magic Mouse, con hacer simplemente dos dedos así, cambiamos de pantalla. Y esto es una décima de segundo. Aquí podrías estar viendo una noticia y si no te pilla el jefe, haces ¡up! Y aquí tienes la hoja de cálculo para que no te pille y diga que qué estás haciendo. Así que como veis, esta cosa es súper guapa de tener y es fundamental. Luego hay otra cosa que me gusta y es esta esquina de aquí, que en esta esquina de aquí lo que suelo poner es poner la pantalla en reposo. ¿Por qué? Porque así cada vez que lo haga, no lo voy a hacer ahora, simplemente para que cuando yo tire el ratón para abajo, porque bien me voy al baño, o voy a almorzar o a algún sitio, automáticamente la pantalla se para y para iniciar, por regla general, te pide la clave. Digo por regla general porque si no te la pide, tendrás que configurarlo también en seguridad. Configurar que cuando bloquees la pantalla, automáticamente te pida una clave. De forma que de esta manera vas a poder tener tu espacio de trabajo libre de mirones y de que toquetee nadie nada dentro de tu Mac o no lo pueda utilizar sin tu permiso. Venga, vamos a aceptar aquí y vamos a por otro botoncito. Bien, pues ya hemos visto Mission Control y ahora vamos a ir saltándonos unos cuantos porque no todos tenemos que tocarlos de aquí. No creáis que va a ser tan rollo el vídeo. Así que nada, estos de aquí realmente yo no toco nada, solamente que sí que, por ejemplo, por mi condición, yo lo que hago es que en accesibilidad sí que toco varias cosas. Una de ellas es algo que es increíble, que es una maravilla para mí, y es el zoom, ¿vale? Aquí ya lo vais a ver que está activado, pero a vosotros os aparecerá desactivado, lo activáis, ¿vale? Y activáis también esta casilla de aquí para decirle qué tecla queréis pulsar. ¿Y qué es esto? Pues muy sencillo, mirad, yo estoy pulsando la tecla control ahora mismo y si con el scroll del ratón me acerco, mirad qué pasa. Podemos agrandar cualquier parte de la pantalla y es más, nos podemos mover en toda la pantalla con ese zoom. De forma que si hay algo que no puedo leer bien, pues yo directamente me pueda venir aquí y pueda elegir lo que quiera hacer. O sea que como veis es una maravilla, es una de las primeras cosas que hago, pero eso ya os digo también que es por el tema de mi discapacidad. Pero realmente podéis hacerlo vosotros y os va también a salvar de alguna, bueno, pues de alguna letra pequeña que queréis ampliar o demás. Ya os digo que es muy sencillo. Una vez activas estas dos casillas, pulsáis en el teclado la tecla control, como acabo de hacer ahora, hacéis un pequeño scroll, una rueda para adelante y como veis, esto es fantástico. Otra de las cosas que suelo hacer yo es agrandar el puntero del ratón. Así que venga, vamos a hacerlo. Nos vamos a ir a pantalla y dentro de pantalla nos vamos a ir a aquí, cursor. Y dentro de cursor vamos a ir agrandando, como veis, mirad qué ocurre, veis que podéis agrandar todo esto. Entonces, como veis, vamos a ponerlo a algo moderado para que además vosotros en los vídeos lo veáis mejor. Y a mí también me viene fenomenal. Como veis, tener un Mac hoy en día está muy bien para gente con baja visión, porque podemos hacer una cantidad de cosas a nivel visual bastante interesante, ¿vale? Así que ya hemos visto este de aquí, accesibilidad, que he hecho el zoom y he hecho directamente lo de poner más grande el ratón. Vamos a ir a otra cosa de las que suelo utilizar ahora mismo. Venga, vamos allá.
Para que todo esto no sea muy pesado, he creado varios vídeos. Te los dejo todos en la descripción numerados. De todas formas, ahora te aparecerá por aquí un vídeo que es el siguiente que tienes que ver. Así que nada, y recuerda lo del regalito, que no se te vaya a olvidar. Venga, hasta luego.